acerca de la voluntad de Dios. Amén. Quiero que leemos una palabra de oración. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos tienes aquí en tu casa para adorarte, para exaltarte, para entregar nuestro sacrificio vivo delante de tu presencia. Te ruego que nos des una palabra para que nos exhorte, para que nos hable, una palabra que podamos salir llenos y transformados en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora bien, miren la imagen que yo le traigo aquí. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué puede ver usted? Bueno, parece una señal de tránsito que una dice voluntad de Dios y otra dice, ¿cómo dice? Mi voluntad. Ahora bien, esta imagen la encontré y pues Dios hablaba a mi vida, ¿no? Con esto, acerca de para dónde iba la voluntad de Dios y para dónde iba mi voluntad. Y yo creo que nosotros, ¿no? Como cristianos, debemos nuestra voluntad, o mejor corrijo, nosotros los cristianos no debemos tener voluntad, sino que la voluntad que debe predominar en nosotros, ¿cuál es? La voluntad de Dios. Ahora bien, esto no es algo que yo me inventé, ni esto es algo que me estoy inventando, esto es algo que hoy lo vamos a compartir y vamos a ver por qué mi voluntad, la que yo quiero muchas veces hacer, no está alineada a la voluntad de Dios. Y yo le puse como tema guerra de voluntades. ¿Por qué razón, hermano? Escuche bien, porque esto es una guerra que nosotros siempre vamos a tener. La voluntad de Dios va a decir siempre una cosa y nuestra voluntad siempre va a decir otra cosa. Y vamos a estar todo el tiempo fajándose. O sea, esas dos voluntades van a estar todo el tiempo teniendo conflicto. Ahora bien, pero en nosotros está qué voluntad nosotros vamos a seguir o qué voluntad nosotros vamos a escuchar. Y quiero que veamos el primer versículo, está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así, y si usted no la quiere buscar está bien, vamos a leerla aquí, dice, y no os adaptéis, ¿qué dice? A este mundo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? La Biblia nos manda que no podemos adaptarnos a este mundo. Dice, sino, ¿qué dice? Transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, si le ponemos un puntico aquí, nos damos cuenta que para nosotros no podernos adaptar a este mundo, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Y aprendimos cuando una vez estudiamos el arrepentimiento, no sé si usted se acuerda, dijimos que ¿qué cosa era arrepentimiento? ¿No se acuerda? Cuando estudiamos acerca del arrepentimiento en jueves, dijimos que el significado de arrepentimiento era metanoia, que significaba ¿qué? Cambia tu manera de ¿qué? De pensar. Porque si tú cambias tu manera de pensar, tú vas a cambiar tu manera de actuar. Pero si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Entonces, todo comienza aquí. Entonces, dile al que tiene al lado, todo comienza en la mente. Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, si no transformado mediante ¿qué? La renovación de ¿qué? De vuestra mente. O sea, y si lo miramos desde otro punto de vista, el Señor está diciendo, renueve nuestra mente. Dijimos que ¿qué cosa era arrepentimiento? ¿Cambio de qué? De manera de pensar. Entonces, en otras palabras, ahí lo que está diciendo, transformado mediante el arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? ¿Qué usted me dijo que era? Cambia tu manera de pensar. Metanoia. Entonces, en otras palabras, ahí está diciendo, transforma tu mente mediante el arrepentimiento. Dice, ¿para qué? Escuche, aquí hay unos pasos que seguir. O sea, aquí una cosa nos está llevando a la otra y otra a la otra. Qué lástima que me quitaron la pizarra que tenía ahí. Ahí dice que tenemos que transformar nuestra mente, o sea, tenemos que arrepentirnos, porque eso es cambiar la manera de pensar. Y entonces dice, vamos a poder verificar, vamos a poder confirmar, vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, la voluntad de Dios, lo que es, y no solamente la voluntad de Dios, dice lo que es bueno,
aceptable y perfecta. Entonces, paso número 1, si yo quiero, escuche bien, descubrir o saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Renovar nuestra mente. Que al mismo tiempo, ¿qué cosa es? Arrepentimiento. Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Este es el primer paso, escuche bien, para que podamos verificar y comprobar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para con tu vida o no? Sí queremos. Miren lo que significa la palabra voluntad, porque a lo mejor usted no sabe lo que significa voluntad. Miren lo que dice, voluntad denota aquello que se quiere. Deseo de alguien hacer algo. O sea, hacer, por ejemplo, hacer mi voluntad es hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Me entienden? Hacer mi voluntad es hacer lo que yo quiero hacer. Y es aquí donde está el problema. Tengo otro versículo en Isaías 58, versículos 13 y 14. Y quiero que lo leamos detenidamente. Mira lo que dice. Si retrajeres, dice, del día de reposo tu pie, escucha bien esto, dice, de hacer tu voluntad, dice, en mi día santo. Aquí el Señor, por medio del profeta, le está hablando a su pueblo. Aquí el Señor le está diciendo a su pueblo que si Él se cohibía del día de reposo, de hacer su voluntad, dice, lo llamaréis delicia, santo, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Escucha esto ahora, dice, no andando en tus propios caminos. Escuche, dice, ni buscando tu voluntad. Mira, si nosotros leemos el contexto de esta palabra, nosotros no encontramos que tal vez ellos estaban haciendo algo malo. No encontramos tal vez de que ellos estaban pecando. Pero para que, escuche bien, para que el Señor fuera venerado, ellos no podían hacer su propia voluntad. No sé si me está entendiendo. Por eso es que el Señor le dice, si ustedes quieren venerar mi día, el día de reposo, dice, tienen que dejar de andar en tus propios caminos. Dice, no, ni buscando su voluntad, no pueden buscar su propia voluntad. Dice, ni hablando sus propias palabras. Dice, entonces, cuando hagas estos, dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, es un proceso para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Nosotros no podemos manifestar nuestra propia voluntad ni andar en nuestros propios caminos. Sino andar en ¿qué? En los caminos de Él. No podemos hablar nuestras propias palabras. Tenemos que hablar las palabras de Él. La manera que Dios mandaba, escuche bien, a que lo veneraran en el día santo era que los israelitas no hicieran lo que ellos querían hacer. No hicieran su propia voluntad. Como te dije, la Biblia no registra que ellos tal vez estaban haciendo algo malo o tal vez estaban adorando otra imagen. Pero Dios demandaba que ellos no hicieran ni hablaran sus propias palabras. Escuche esto. Nuestra voluntad humana, por muy buena que sea, hermano, no se acerca a la voluntad divina. Por muy buenas intenciones que nosotros tengamos, nuestra voluntad, porque es humana, no se parece ni se asemeja a la voluntad de Dios. Y yo se lo voy a demostrar con versículo bíblico. Siempre vemos, escuche bien, escuche esto, porque esto es algo que siempre pasa. Siempre vemos que cuando alguien, nunca ha visto usted que cuando alguien se muere, muchos de los familiares comienzan a hacer cosas y dicen, no, porque esa era, ¿qué? Su última voluntad. No, vamos, su última voluntad era que, no sé, que hicieran una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Recientemente en mi trabajo hicieron una fiesta inmensa. Mira, Terian se ríe porque fue parte de ella. Porque era la última voluntad de alguien. Esta persona era un millonario y dejó mucho dinero guardado. Mira tú qué cosa. Yo diría que, bueno, cada cual tiene su. Él dejó, el trabajo más o menos costó más de $100,000 con todos los gastos. Él era un millonario.
Y él, su voluntad era, mira tú, que después que él muriera, un año después, se le hiciera una fiesta de unos $100,000 y pico. Esa era su voluntad. Él dejó una cuenta de banco y todo destinada para eso, una cuenta donde no se podía agarrar el dinero para nada más que no fuera para hacer esa fiesta. Una persona que se murió hace un año. Entonces siempre vemos como la gente dice, no, es que esa era su última voluntad. Eso era lo último que quería hacer. Y hermano, escuche bien. En la Biblia nunca el Señor nos manda que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Ni vivo, ni después que moramos. Y yo sé que a lo mejor suena un poco duro, yo sé que suena un poco rudo, pero yo a medida que vayamos desarrollando esto se va a dar cuenta cuál es la voluntad que siempre predomina en la Biblia, cuál es la voluntad que siempre se manda a hacer en la Biblia. Y no solamente a nosotros los creyentes, sino que al Hijo de Dios cuando vino aquí a la tierra, Él vino a cumplir una voluntad. Y vamos a leerlo. Entonces, el Señor mandaba al pueblo de Israel y le decía, ustedes no pueden, si ustedes me quieren venerar, si ustedes quieren hacerme feliz, si ustedes quieren hacer mi voluntad, ustedes no pueden hacer la voluntad de ustedes. Ustedes no pueden hablar lo que ustedes quieren hablar. Ustedes no pueden seguir el camino que ustedes quieren seguir. Ustedes tienen que hablar mis palabras tienen que seguir mi voluntad. Escuche, nuestra voluntad siempre va a ser mala voluntad. Por muy buena que sea, siempre va a ser mala voluntad. Comparada con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. ¿Cree usted que su voluntad es perfecta? Mi voluntad no es perfecta, por muy buenas intenciones que yo tenga. Ahora bien, ¿tú sabes lo que usted lo hace ser así? ¿Tú sabes lo que usted lo hace ser un poquito bueno? El espíritu que habita en usted. Pero imagínese una persona, escuche bien, que no tenga el Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es lo que nos hace a nosotros ser un poquito mejor que la gente que está allá afuera? Que nosotros muchas veces no nos rendimos a la voluntad humana que nosotros tenemos, sino que nos rendimos y seguimos la voluntad de Dios. Pero imagínate alguien que no tenga Cristo, alguien que no tenga el Espíritu Santo, ¿a dónde va a quedar? ¿Qué es lo que va a hacer? No sé si me están entendiendo. Mira esto, dice, ¿será buena nuestra voluntad humana? Pregunto, ¿será buena nuestra voluntad? Mira lo que dice ahí en la palabra, y quiero que lleguemos a una conclusión cuando leamos esto. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta es la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Escuche bien el 20, dice, pero ante todo saber esto, escuche, dice, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y mira lo que te marqué en rojo, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de ¿qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es buena? ¿Cuántos lo saben? La palabra de Dios es perfecta, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces no fue dada por ningún acto de voluntad humana? Porque si hubiera, escuche bien, porque si hubiera sido dada por un acto de voluntad humana, no hubiera sido perfecta. No hubiera prevalecido. No sé si me está entendiendo. Entonces, por eso es que la Biblia no puede ser inspirada por un hombre ni por una voluntad de un hombre. Por eso es que la Biblia recarga bien y dice que la palabra más profética y segura no puede ser inspirada por ninguna voluntad de un hombre. No fue inspirada por ninguna voluntad de hombre. Porque si no, no iba a ser una palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros somos humanos. No iba a ser una palabra perfecta, como usted me dijo, si llega a ser inspirada por voluntad humana. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió?
hombres la escribieron, pero no fueron inspirados por una voluntad humana, sino fueron inspirados por una voluntad divina. Y por eso es que la palabra de Dios cada día se cumple y se va a seguir cumpliendo. Por eso es que la Biblia es uno de los libros, el libro más antiguo que ha existido. Entonces imagínense eso que fue escrito hace miles y miles y miles de años atrás. ¿Cómo es posible que ella te narre lo que está pasando hoy? ¿O acaso usted sabe lo que va a pasar de aquí a 2000 años? ¿Qué va a suceder aquí a 2000 años? ¿Alguien me puede decir exactamente qué va a suceder en 2000 años? Nadie sabe. No sabe exactamente, ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Ahora, ¿cómo es posible que la Biblia refleje lo que va a suceder? ¿Cómo es posible que la Biblia refleje y ate cabos y detalles que tú dices? ¿Cómo es posible? Claro, porque no es escrita por una voluntad humana, es escrita por una voluntad divina. De lo contrario, si fuera escrita por una voluntad humana, escuche bien, hermano, fuera un desastre. Fuera un desastre. ¿Por qué razón? Porque mira, ¿cuántos han escuchado toda esa gente, todos esos falsos profetas que se han levantado? Hubo uno que se levantó y dijo, en el 2012 se acaba el mundo. Y mira, estamos en el 2026. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Otro se levantó, que si no sé qué más, que si... ¿Y qué pasó? El mundo, primero dijeron en el 2000, creo. En el 2000 ya, se acaba todo. Sí, después pasaron al 2012, no, en el 2000, crearon hasta una película del 2012. ¿Y qué sucedió? Fueron gente pero salió, escucha bien, no salió de una voluntad divina, aunque ellos vienen hablando en nombre de Dios, aunque ellos vienen hablando en nombre del Señor. Por eso es que nosotros, la iglesia, tiene que tener mucho cuidado, porque no todo el que habla de parte de Dios viene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una palabra, Dios no se equivoca, hermano. Cuando Dios dice que, claro, obviamente, esto no va a suceder, nadie nunca va a saber cuándo el Señor va a venir. Porque eso no lo sabe nadie, eso lo vamos a saber cuando pasa. Pero cuando Dios da una profecía, cuando Dios da una palabra, eso se va a cumplir. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, hey, va a suceder un diluvio, ponte a hacer esto, eso sucedió. Cuando el Señor le dijo a Abraham, va a suceder esto, vas a tener un hijo, eso sucedió. Cuando va a suceder, como mismo va a suceder que el Señor va a venir. Eso va a suceder. Pero eso fue una palabra inspirada en voluntad divina. Ahora bien, cuando hay una palabra inspirada por voluntad humana, no pasa nada, no sucede nada. Y es cuando la gente se vuelven como loca, la gente se decepcionan del evangelio. Y es aquí toda esta cantidad de gente que hay diciendo, Dios me dijo que te dijera, y comienzan a decir. Entonces, cuando le dicen a la persona, Dios me dijo que te dijera, y le dicen y no se cumple, ¿sabe qué es lo que sucede? Esa persona se decepciona de Dios, esa persona se decepciona de ese varón. ¿Por qué? Porque no fue una voluntad divina, fue una voluntad emocional o una voluntad humana que se llevó a cabo en el momento, por el ambiente, por lo que sea. Y yo creo que Dios puede hablar. Dios puede dar una palabra, pero hermano, nosotros no podemos ir por la vida diciéndole a todo el mundo, Dios me dijo que te dijera, y soltar lo que yo creo que esa persona necesita escuchar sin yo saber que fue lo que Dios me mandó a decir. O sea, estamos dando un recado de parte de Dios que Dios nunca nos dio a nosotros. No sé si me está entendiendo. Entonces es ahí donde se lleva a cabo la voluntad humana y no la voluntad de Dios. Y no la voluntad divina. Ahora bien, no, pero bueno, yo declaré una palabra buena de bendición. Está bien, pero Dios te dijo que la dijeras en su nombre. Dios te dijo que la dijeras en su... No, porque yo declaro que tú para el año que viene vas a tener una casa, un carro del 2026, y viene el año que viene, y viene el otro, y viene el cuarto, y viene el quinto. Y decimos, bueno, lo que Dios me habló, ¿dónde está? No es que Dios nunca habló. Fue alguien que agarró el nombre de Dios y comenzó a hablar, diciendo que era Dios. Entonces, por eso puse aquí, ¿será buena nuestra voluntad? ¿Será bueno cuando hablamos cosas, escuche bien, llevados por nuestras buenas intenciones o por el momento? ¿Será buena? Por eso es que la palabra dice que ninguna profecía, ninguna palabra que ya esté escrita en la palabra de Dios fue inspirada por voluntad humana. Porque si no, fuera un desastre. Escuche, Dios nos ha llamado a hacer su voluntad, no nuestra voluntad.
En ocasiones tendemos a acomodarnos solo a hacer, escuche bien, lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. No queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Escuche bien, ¿por qué razón? Porque esto viene acompañado de que debemos de dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer y comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga. Y es por eso que nosotros siempre vamos a estar fajados. Por eso la imagen que te puse al principio, esta. Porque para nosotros poder hacer la voluntad de Dios necesitamos morir a nuestra voluntad. Y es aquí donde las cosas se comienzan a complicar. Porque nosotros no queremos morir a nuestra voluntad. Nosotros no queremos morir a lo que nosotros hacemos. No sé si me entienden. Y entonces es ahí donde la voluntad de Dios va para allá y la mía para acá. Escuche, no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y no por desobedecerle a Dios, sino es porque no estamos dispuestos a dejar lo que yo estoy haciendo para hacer lo que Dios me quiere que haga. Puse aquí, dice, esto se vuelve complicado cuando es necesario dejar lo que nosotros queremos hacer para hacer lo que Dios quiere hacer. Mira, esto nos es complicado hasta en nuestro matrimonio. Esto nos es complicado hasta con nuestras esposas. ¿Por qué razón? Escuchen. Por ejemplo, soy gay. Vamos a suponer ahora que tú tengas un plan y que tú tengas algo que hacer y que tú digas, bueno, me voy a levantar el sábado y voy a hacer esto, y que después venga Tania y te diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo tenía un plan, otro diferente, y ahora yo quiero que hagamos esto. Así mismo haces tú. Cierras tus ojos y tú. Ay, Dios mío. Y me pasa. ¿Por qué razón? Porque yo iba a hacer algo, yo tenía un plan, yo quería hacer algo. Entonces ahora ella viene y me presenta otro plan sin haberme preguntado, sin haberme contado. Yo digo, ay, Dios mío, dame paciencia. ¿Por qué? Porque me ha movido, escucha bien, de lo que yo quiero hacer para hacer otra cosa que a lo mejor tal vez quiero hacer, pero no estaba en el plan hacerlo. No sé si me... Entonces, así mismo sucede con la voluntad de Dios y con nuestra voluntad. Nosotros tenemos un plan, nos trazamos una voluntad y decimos, bueno, ahora, entonces cuando Dios viene a llamarnos a nosotros, nos dicen, hey, no es por aquí, es por aquí. Ay, Dios mío, no quiero. Y empezamos a huir, empezamos a correr. Porque no queremos coger el camino que tú sabes que Dios te está llamando a coger. Lo mismo que pasó con Jonás. Que Dios lo mandó a un lugar y él por cabezón no quiso, porque él se había trazado. Escucha bien, él se había trazado un camino, él se había trazado. Él dijo, esa gente no se va a salvar, por lo cual no voy a ir. O sea, ya eso estaba en su mente, ya esa era su voluntad. Él no le interesaba la voluntad de Dios y Dios le decía, pero olvídate, yo voy a hacer la obra, tú ves. No, Señor, ¿para qué? Pero ya esa era la voluntad de Jonás. Ya él se había trazado su propia voluntad. Y no solamente eso, él agarró y comenzó por ahí. Cuando él sabía de que Dios no lo quería caminando por ahí, Dios lo quería por aquí. Entonces así mismo sucede con nuestra voluntad, hermano. Que muchas veces nosotros nos encaprichamos en seguir caminando cuando sabemos que Dios no nos está llamando por ese lado. Dios quiere que hagamos otra cosa. Ay, Dios mío. Entonces catalogamos que cuando algo es, escuche bien, aparentemente bueno, es parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, puede que esté muy lejos de serlo. Puede que esté muy lejos de ser la voluntad de Dios. Por ejemplo, traigo un ejemplo. Quiero que leamos este versículo. Vamos a leer. Mateo 16, 23 dice, Jesús se dirigió a Pedro, escuche bien, y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Cuántos conocen esta historia? Dice la palabra que Jesús le comienza a compartir a Pedro y le dice, y le revela a Pedro todo lo que va a pasar con él. Le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo ahora, a mí me van a agarrar, me van a matar, me van a maltratar, y yo voy a ser entregado y voy a ser asesinado. Y el Señor le cuenta todo a Pedro. ¿Y sabes qué hace Pedro? Pedro se para adelante y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca.
Y Pedro se interpuso en el medio y todo porque no quería que le sucediera nada de esto a Jesús. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué intenciones tenía Pedro? ¿Cuáles eran sus intenciones? No tenía buenas intenciones. Ese es el problema. Que muchas veces nosotros catalogamos las buenas intenciones como parte de la voluntad de Dios. Y puede que no. Puede que no esté ni cerca. Puede que esté muy lejos. Entonces Jesús dice, se dirige a Pedro. Cuando Pedro se para delante de él, le dice, por favor, Señor, que nada de esto te acontezca. Jesús se le dirigió y le dijo, mira, aléjate de mí. ¿Cómo le dijo? Le dijo Pedro. ¿Cómo le dijo? Usted me dijo que la voluntad de Pedro, o sea, ¿cuáles eran las intenciones de Pedro? Me dijo usted que eran ¿cómo? Buenas. ¿Y cómo Jesús le llama? Satán. Dice, escuche esto porque yo traigo varias versiones, quiero que leamos todas, pero mira lo que dice, mira lo que le marqué en rojo, dice, mira lo que le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Entonces, las buenas intenciones, hermano, en ocasión pueden ser una trampa peligrosa para la voluntad de Dios. Le dice, ves, escucha bien, ves las cosas solamente desde el punto de vista ¿qué? Humano. Dice, no desde el punto de vista que las ve Dios. Tengo otra versión. Le puse 3 versiones diferentes porque esto está fuerte, hermano. Esto está fuerte. Y Jesús sí tenía una cosa que Jesús hablaba con la verdad y como es. Mira lo que dice la otra versión. Dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le dice, me eres tropiezo. Le dice Jesús. Dice, porque tus sentimientos, mucho cuidado con nuestros sentimientos. Mucho cuidado con lo que nosotros muchas veces, no, es que yo siento que debo hacer esto, es que yo siento que debo hacer aquello. Mucho cuidado, hermano. Mira lo que dice, porque tus sentimientos no son los sentimientos de Dios. Sino los de ¿quién? Los de los hombres. Nosotros muchas veces tenemos sentimientos que no son buenos. Leo la última. Manuel, busca un versículo que dice ahí que cuidado con ser piedra de tropiezo, por favor. Entonces, miren el último que dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No, esos son los dos. Dice, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ¿qué dice? ¿No los has encontrado? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay veces que vamos a hacer de tropiezo en la voluntad de Dios. Dice, Jesús le declara a Pedro cuál voluntad quería manifestar. Dice, la cual, aunque fuera con las mejores intenciones, no era la voluntad de Dios ni lo que Dios quería. Escuche, tal vez Pedro no entendía el propósito de Jesús en la tierra, por lo cual, escuche bien, no pensaba como Dios pensaba. Pero no por esto debemos de ser de piedra de tropiezos a los demás. Mira, muchas veces nosotros actuamos con respecto a los demás y muchas veces nosotros les somos piedra de tropiezo porque creemos que ellos no van a hacer la voluntad de Dios. No sé si entendió el trabalengua. Por ejemplo, mira, cuando Pedro se le paró a Jesús. Hay varios versículos que hablan de eso, pero menos que en Lucas 17 del 1 al 2. Sí. Sí, pero ¿qué tú dices de Reina Valera? No, cuando... Posible que no vengan tropiezos, mas hay de quien por quien viene. No le fuera que le atase el cuello una piedra de molino, Ese. lo hace mal. Ese. Que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Exactamente. Ese. Cuando Jesús habla de ay del que sea de piedra de tropiezo para alguien. Ay. Mira, ahí Jesús lo catalogó, ahí Jesús lo llamó con todas las letras, le llamó Satanás a Pedro. O sea, Pedro en ese momento, aunque era un discípulo de Jesús, no estaba obrando conforme a la voluntad de Dios. Y como no estaba obrando conforme a la voluntad de Dios, Jesús lo llama Satanás. Porque Satanás es el que se interpone a la voluntad de Dios. Y el plan de Pedro, ¿qué era lo que Pedro quería? Que Jesús no fuera crucificado.
Y si Jesús no fuera crucificado, entonces no hubiera salvación. ¿Y qué es lo que Jesús, y qué es lo que el diablo quiere? No es eso lo que el diablo quiere, eso es lo que él quiere. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres un estorbo. Dice, aléjate de mí, Satanás. Representa, a mí esta versión me gustó, representas una trampa peligrosa para mí. Una trampa. ¿Por qué razón una trampa? Porque tú vienes con buenas intenciones. Así son las trampas. Aparentemente todo está bien. ¿No has visto tú una trampa cuando hacen una trampa con un hoyo? Le ponen hoja, le ponen todo y tú dices, y no hay nada. Y vas caminando y cuando vienes a ver, ¿qué pisas? Venía de uno de sus discípulos. Venía un amigo cercano. Venía uno de sus discípulos con el cual Jesús tenía más relación. Y Pedro tenía una buena voluntad, una buena intención, una buena intención, una buena acción. Porque tal vez él amaba a Jesús y él no quería que a Jesús le aconteciera. Pero no era parte del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Y esa era la parte que Pedro no entendía. Hermano, escuche bien, que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer su voluntad independientemente del sentimentalismo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, que la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mi vida va primero que mis sentimientos. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Dios no es un Dios sentimental. Dios está mirando que nosotros cumplamos con su voluntad. Vamos a seguir, porque ya ha tomado bastante tiempo. Escucha bien, no entenderás la voluntad de Dios si tu voluntad está manifiesta en tu vida. Mire, hermano, escuche bien, o hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad, pero las dos voluntades al mismo tiempo no van a suceder. Es imposible. Entonces, ya eso es una elección que nosotros tenemos que elegir. Voy a leer un versículo. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, escuche bien, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, lo sobrevino una visión. Ahí se dice un éxtasis, pero bueno, una visión para que usted pueda entender. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Dice, había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come, le dice. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro. Nuevamente Pedro, escuche bien, o inmundo, dice. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Dice, y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces, Pedro tiene una visión. Recuerden que los israelitas tenían prohibido comer reptiles, comer una serie de animales. Entonces, este lienzo viene con todos esos animales adentro y Pedro escucha una voz y él está consciente que es la voz de Dios. Porque él le dice, Señor. ¿Ok? Si vamos ahí al versículo, ¿cuál es? El 14 dice más. Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. O sea, que él estaba consciente que quien le estaba hablando no era Satanás. Quien le estaba hablando era Dios. Y él le dice, no voy a comer. ¿Sabes por qué? Porque nunca mi boca había entrado nada inmundo. En ese momento Pedro no entendía qué era lo que Dios quería hacer. No entendía, una vez más, cuál era la voluntad de Dios. Y era que el Señor le estaba haciendo entender de que ya la salvación no había venido solamente para los israelitas, sino que se extendía también para los gentiles. Pero Pedro no lo entendió en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de él, la voluntad tal vez de sus principios, le decían que no podía comer eso. Sus principios o su experiencia o lo que él había leído en la ley le decía que él no podía comer eso, que él no podía hacer eso.
Por eso él le dice al Señor, no, espérate un momento, yo no voy a comer eso. Imagínense, hermano, que el propio Dios nos mande a nosotros y nosotros empezamos a hacer una disputa con Dios de lo que para nosotros es bien o mal con Dios. ¿Usted se imagina que nosotros le tengamos que explicar a Dios lo que es bueno y lo que no es? ¿Por qué? Porque Pedro no entendía en ese momento cuál era la voluntad de Dios. Entonces, escuche bien, necesitamos dejar de creer en nuestra voluntad, en lo que queremos hacer o en lo que nuestras experiencias, en lo que nuestras raíces, nuestros ancestros nos enseñaron a hacer y comenzar, escuche, a dejar que la voluntad de Dios y el deseo de Dios reine en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere que nosotros hagamos tal vez es diferente a lo que hicieron nuestros padres. ¿Por qué? Porque nunca sabemos, hermano, nunca vamos a saber de la manera que Dios nos va a usar. Pero si nos imponemos por lo que ya habíamos hecho, por lo que hizo mi papá y mi mamá, nunca vamos a cumplir con la voluntad que Dios quiere para nuestra vida. Porque esto era lo que estaba haciendo Pedro. Ahora bien, mira esto, dice, ¿quién hace la voluntad de Dios? Mira lo que dice ese versículo. Jesús hablando dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, decía Jesús. Sino, ¿qué dice? La voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién envió a Jesús? Entonces Jesús tenía una voluntad. ¿Sí o no? Porque Jesús estaba diciendo ahí, yo no he venido a hacer mi voluntad. Entonces la voluntad que Jesús tenía era una voluntad tal vez diferente a la que el Padre tenía. Porque Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad. No he venido a hacer mi voluntad. No he venido a hacer lo que yo quiero hacer. Ahora bien, ¿cree usted que nuestra voluntad va a ser mejor que la voluntad que tenía Jesús? Vamos a abrir un paréntesis. ¿Tú crees que la voluntad de nosotros es mejor que la voluntad de Jesús? ¿Y por qué Jesús no hacía entonces su voluntad? Porque él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y él no podía, y él no vino a hacer la voluntad de él, aunque fuera buena. Escuchen, ni el propio Jesús vino a hacer lo que él quería hacer. Y esto es tremendo, ¿no? Con nosotros, para nosotros. Porque ni Jesús vino a hacer lo que él quería hacer. Entonces, para muchos de esos que en su casa dicen, bueno, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo quiera. Jesús vino a esta tierra y él no vino a hacer lo que él quería hacer. Miren, vamos a leer este versículo. Miren lo que dice Lucas 22, 41 al 42. Ya estoy terminando. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, escuche, dice, Padre, miren lo que Jesús le decía al Padre. Le decía, si es tu voluntad, le decía a él, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Hablando de cuando lo iban a apresar, de cómo lo iban a agarrar. O sea, ¿sabes cuál era el deseo de Jesús? Que no lo mataran. Esa era su voluntad. ¿Por qué? Porque él no quería sufrir. ¿O usted quiere sufrir? Él no quería sufrir. Fue 100% hombre. Y la Biblia dice que él se apartaba. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Le decía, Padre, yo imagino que le decía, te suplico que si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero él decía, si es su voluntad. Porque él, yo me imagino que su voluntad, ¿sabe cuál era? Salir corriendo. Y decir, yo no me voy a entregar por esta partida de sinvergüenzas, que al final lo que ni me valoran, ni entienden, ni nada. Mira que les hablo y no entienden. Mira que les hago entender y no entienden.
Entonces Jesús se paraba y decía, por favor, si es tu voluntad, que no me suceda esto. Y decía, mira bien, pero que no se haga lo que yo quiero hacer. Que no se haga mi voluntad, decía Jesús. Que no se haga mi voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la tuya. Aunque me duela, aunque me maten, aunque me abochornen, pero que lo que yo quiero hacer no se haga, sino que se haga lo que tú quieres que yo haga. Qué difícil. Qué difícil es hacer o dejar de hacer lo que yo quiero hacer para que otra voluntad de alguien venga y reine. Eso es difícil, hermano. Ahorita le puse el ejemplo de cuando del el matrimonio, cuando queremos hacer algo y viene alguien y nos cambia los planes y nos cambia las cosas. Qué difícil. Entonces imagínense. Porque la voluntad de Dios no requiere que nosotros hagamos lo que Dios quiere por 1 año, por 2 años. Requiere que nosotros hagamos lo que Dios quiere desde que le conocemos hasta que cerramos nuestros ojos o hasta que venga Cristo. Esto es una cosa que es para siempre. O sea, no es temporal, es para siempre. Y es una cosa que tal vez nos va a traer dolor consigo. Por eso puse arriba, la voluntad de Dios puede que sea la que más duela, pero es la perfecta. Porque a Jesús le trajo dolor. A Jesús le trajo maltrato. A Jesús le trajo tal vez sacrificio. Pero era la voluntad que Dios quería. Entonces hay veces que hacer la voluntad de Dios, hermano, nos va a doler, pero es lo que mejor. Es lo mejor para nuestra vida, es lo perfecto para nuestra vida. Entonces dile al que tiene al lado, puede que te duela, pero es lo mejor. Escuchen entonces, en este versículo nos damos cuenta que a pesar de que Jesús tenía otra voluntad, Él no se dejó llevar por ella. ¿Por qué voluntad te dejas llevar tú hoy? Dice, sino que hasta el final cumplió con lo que Dios le asignó. Rapidito, ¿por qué me conviene hacer la voluntad de Dios? Marcos 3:35 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre, decía Jesús. Otro versículo dice, no todo el que dice, escuche bien, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. El otro dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace, escuche bien, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Generalizando para terminar. Ya con esto voy a terminar. Miren lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios. Número 1, ¿qué dice? Vuestra santificación. Es decir, dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ahora bien, ¿por qué? Hermano, porque muchas veces eso es lo que nuestra voluntad quiere hacer. Dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, y nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, dice, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es una de las cosas de la voluntad de Dios? Que nosotros podamos andar en santidad. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, dice que todo aquel, escuche bien, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Dice, y yo mismo, mira esto que lindo, yo mismo los resucitaré en el día final. Y ya con este sí voy a terminar. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, escuche bien, haciendo bien, dice, hagáis enmudecer
la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos a hacer callar a todos aquellos ignorantes, a todos aquellos que nos hacen mal? Haciendo bien, que es también hacer la voluntad de Dios. Ahora yo te voy a preguntar, ¿tú vas caminando bajo qué voluntad? ¿Qué te estás trazando para tu vida? ¿Tú escuchas qué voluntad? ¿Tú estás haciendo lo que tú quieres hacer? ¿O tú estás dejando que la voluntad de Dios guíe tu vida?